Graduada como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta nació en San Juan Comalapa, Chimaltenango, el 23 de agosto de 1953. Antes de ser electa como nueva fiscal general, la doctora Porras era magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2016-2020. Como parte de sus logros académicos resaltan una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala y un doctorado en Derecho por esta misma casa de estudios. Además cuenta con una maestría en Gestión Jurisdiccional por la Universidad San Pablo y la Universidad Rural de Guatemala. Dentro de su vida profesional, destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, supervisora de tribunales, fiscal de asuntos constitucionales, amparos y exhibición personal en el Ministerio Público. Y aquí está con nosotros en vivo la magistrada hasta ahora suplente de la Corte de Constitucionalidad, pero próxima a asumir la jefatura del Ministerio Público como fiscal general de la Nación. Doctora María Consuelo Porras, bienvenida. Gracias por estar aquí en Noti7. Sabemos que habrá mucha expectativa y que también usted ha pensado en una postulación primero que resulta en una elección. ¿Qué la motivó realmente a incursionar en estas esferas del Ministerio Público? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio que se me está confiriendo. La motivación que siempre he tenido para poder dirigir el Ministerio Público es porque soy fiscal de carrera. Me desempeñé 8 años en el Ministerio Público como jefe de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y consecuentemente participé en la reingeniería del Ministerio Público en aquel entonces. Me encanta la investigación y consecuentemente a eso obedece la motivación para poder postularme en estas contiendas. De alguna manera el servicio público la ha identificado, la ha caracterizado. ¿Por qué, doctora Porras? Porque tengo más de 35 años de ejercicio profesional y he tenido la oportunidad de servirle a Guatemala en las diferentes instituciones del sector justicia. Verá, entonces la experiencia, el conocimiento son la fortaleza para poder asumir el cargo próximamente. Bueno, ya ahora que está a horas precisamente de que esto suceda, sabemos que tiene un plan de trabajo de 9 ejes, que algunos serán a corto plazo y otros a un mediano o largo plazo. ¿Cómo podemos identificarlos o esquematizarlos para nuestra audiencia? En principio, consideramos que el eje importantísimo para poder iniciar es la readecuación de un modelo de gestión, tomando en consideración que las actuales estadísticas que se advierten en las memorias de labores del Ministerio Público evidencian que el actual modelo que se está aplicando no da los resultados deseados. En ese sentido, tenemos que eficientar el trabajo que se desempeña en el Ministerio Público y consecuentemente la propuesta es que hayan fiscales naturales que participen desde la escena del crimen hasta llegar al debate ante los órganos jurisdiccionales, a manera de que caso que se presente, caso que tengamos verdaderamente sentencias debidas con fundamentos y soportes probatorios necesarios. Aunado a eso, también estimamos importante que el Ministerio Público tiene una doble función, no solo de litigio, sino fundamentalmente de la investigación. En ese sentido, y tomando en cuenta que actualmente están conformadas las fiscalías por materia, así también nosotros tenemos que dar todo el soporte de la investigación por materia, a manera de que los investigadores tengan la especialidad en las fiscalías en donde van a desempeñarse, para que los resultados investigatorios sean lo mejor que se pueda y tener en ese sentido pues reducible mora judicial y que todos los casos que se lleven a los órganos jurisdiccionales sean sustentados para no estar perdiendo recursos ni tiempo ni esfuerzo, sino que verdaderamente tengamos todos los resultados debidos. Doctora, de esta mora judicial tenemos muchos años de estar escuchando, pero lejos de disminuir creo que se ha incrementado. Sí,
Actualmente, pues, un dato exacto nosotros no lo podemos tener. Yo solicité a las autoridades del Ministerio Público en este periodo de transición que se me informara la cantidad exacta de mora fiscal que nos van a dejar. Lo que sí se tiene con certeza es que un 44% de mora todavía de la administración pasada de la doctora Claudia Paz todavía se está arrastrando. En ese sentido, se harán los mejores esfuerzos para reducir esta mora fiscal y, consecuentemente, con el nuevo modelo que se está planteando, tenemos la certeza de que va a ser reducida al máximo esta mora. Aparte de ello, también con la participación de las investigaciones que vamos a incorporar a cada fiscalía, tenemos la certeza de que vamos a reducir mora fiscal. En el tema presupuestario sabemos que pues nunca es suficiente, más aún cuando el Ministerio Público no tiene pues una representatividad en todos los rincones del país. Sin embargo, a pesar de esto, el Ejecutivo, el presidente de la República ha hecho en manifiesto su interés y ha aumentado el presupuesto. ¿Considera usted que esto es como tener un aliado en el Ejecutivo para el Ministerio Público, el ser respaldados de esta manera, doctora? En principio, estimo que el presidente pues ha cumplido con la función que constitucionalmente tiene. La conformación de la Constitución muy claramente guarda la lógica y en su parte orgánica le da a cada poder del Estado una función determinada. En este caso, el Ejecutivo es el que proporciona, ¿verdad?, todo el presupuesto de las diferentes instituciones que conformamos el Estado, y en ese sentido, pues el aportar presupuesto a esta institución que tanto lo necesita por el crecimiento que ha tenido, estimo que está cumpliendo con la función que en derecho le corresponde. ¿Consideraría usted entonces un aliado al presidente de la República en las funciones del Ministerio Público y contra la corrupción? Todas las personas que intervienen en favor automáticamente son aliados, porque en una u otra forma están haciendo posible el desarrollo de las actividades que tiene el Ministerio Público. Doctora, en el seguimiento de los casos que ha tenido el Ministerio Público en conjunto con la CICIG, esta tarde se realizó una de las últimas conferencias de prensa, sino que será la última que tenga la doctora Telma Aldana. Y aquí había, pues decía ella, elementos suficientes para un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por haberse excedido en el tema del financiamiento electoral ilícito. Si le parece, vamos a ver estas declaraciones y esta conferencia de prensa, el resumen que tenemos para luego comentarlo. Adelante, compañeros. Este evento número 3 se refiere a los aportantes, únicamente a los aportantes en esta fase de la investigación. Yo estimo que habiendo investigado de manera preliminar estas 3 fases, sí existen elementos abundantes para pensar en la posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la República, quien en aquel momento era el secretario general del partido FCN Nación. Está la Fiscalía todavía recabando algunos datos que asumo en 8 o 15 días podrían permitir plantear la solicitud de antejuicio. Doctora, ¿no le parece extraño o al menos sugestivo que quede ya para su administración esta posibilidad de antejuicio contra el presidente Morales y el tema del FCN Nación? Sí, como profesional del derecho y altamente responsable a lo largo del ejercicio profesional, en primer lugar se tendrá la obligación de poder analizar cada caso en particular, sea este del señor presidente, sea este de cualquier otro ciudadano. La responsabilidad es lo mismo, porque la ley es para gobernantes y gobernados, y en ese sentido, pues después de tomar posesión se analizarán cada uno de los casos que se queden verdaderamente sin investigar o próximos a concluir la investigación, y sobre la base de lo que nosotros consideremos y si hay elementos suficientes probatorios, pues se tomará la decisión correspondiente.
Aunque aquí, doctora, suelen haber temas que muchas veces la población lo interpreta como de carácter político, pero también los juristas pues se basan en ese tema jurídico. La doctora Telma Aldana dice que es jurídico. ¿Para usted es jurídico o político esto que se está exponiendo? Pues ella dio su declaración, soy respetuosa de las declaraciones de la señora fiscal y nos corresponderá verdaderamente a nosotros analizar cada caso en particular y sobre esa base ser responsables con objetividad, respetando el Estado de Derecho. Vamos a proceder conforme lo que se encuentre en cada caso en particular. ¿Sin distingo alguno? Sin distingo alguno, el Ministerio Público es una institución estatal cuya obligación es constitucional y legal, y en ese sentido es para todos los guatemaltecos. Doctora Consuelo Porras, si nos permite, vamos a hacer una pausa comercial. Seguiremos con esta entrevista, una segunda parte que seguramente nos permitirá profundizar en la opinión del trabajo que se va a realizar seguramente en los próximos meses y durante los siguientes 4 años de su gestión. Volvemos de inmediato. Estamos de regreso con esta interesante entrevista a la fiscal electa María Consuelo Porras y estamos hablando de diferentes temas que son inherentes a su función que va a realizar durante los próximos 4 años, pero me llamaba la atención, doctora, de su intención de la creación de las fiscalías municipales. Este tema es medular. ¿Cree usted que lo logren realizar a nivel nacional? Sí, la propuesta en los 4 años de administración nosotros ya tenemos considerado, ¿verdad?, hacerlo proporcionalmente de conformidad con el presupuesto que se tiene. Pero es importantísima la presencia del Ministerio Público a nivel municipal. Entonces está previsto como uno de los ejes fundamentales en el plan que tenemos considerado. Y se va a ir haciendo año con año esta cobertura a nivel municipal. Doctora, es cierto también que el tema de la corrupción nos ha tenido ocupados, incluso los medios le han dado mucha cobertura. El trabajo del Ministerio Público de la doctora Telma Aldana tuvo mucho porcentaje en ese tema, pero también este tema de las extorsiones, el tema de la delincuencia, de lo que la población está cansada. Esto me da pie para preguntarle qué tipo de trabajo tendría el Ministerio Público con el Ministerio de Gobernación. En principio, hacer buen uso de lo institucional que ya tenemos a nivel de Estado. El Ministerio de Gobernación tiene investigadores profesionales y en ese sentido vamos a articular fuerzas y vamos a tener presencia a nivel Guatemala en todas las subestaciones donde haya Ministerio de Gobernación. Vamos a incluir también agentes fiscales para que la atención sea inmediata en estos sectores, para que podamos contrarrestar el delito de las extorsiones. Aunado a eso también estamos tratando de articular esfuerzos con las demás instituciones del Estado para el área de prevención. Estimamos que no solo la investigación es suficiente, sino vamos a contrarrestar la comisión de este tipo de delitos con la prevención, y a eso vamos a apuntar también. Porque ¿Cómo puede el Ministerio Público intervenir en este tema de la prevención? Sí, tenemos articulación con todos los demás sectores del sistema de justicia, en donde todos somos ahí sí que corresponsables de poder aunar esfuerzos y consecuentemente articular la mecánica de prevención para estos grupos juveniles, ¿verdad? En principio creemos que es una función social importante que tenemos que cubrir. Y en eso se está platicando. Ahora que tome posesión, pues obviamente vamos a articular con los demás sectores a manera de empezar a trabajar e incluir a todos los sectores de la sociedad guatemalteca, ya que es un compromiso social nacional que todos tenemos que incidir en poder resolver la problemática existente. Diríamos que esta va a ser parte de la dinámica que usted quiere pues comunicar a todos los colaboradores del Ministerio Público, que por cierto me quedé impresionado que casi llegan a los 9,000 los trabajadores, colaboradores del Ministerio Público, ¿no? Aproximadamente, sí. Doctora, hay un tema pues que seguramente se hará la población. ¿Cuál
¿Cuál va a ser, y se lo pregunto directamente, la relación entre usted como jefa del Ministerio Público, como fiscal general de la Nación, con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG? Va a ser exactamente la coordinación como la que voy a tener con los demás sectores del sistema de justicia. Yo tengo clarísimo de que todos los apoyos van a ser bienvenidos para el Ministerio Público. No puede ser una institución aislada de todo porque es parte de un sistema de justicia. Y en ese sentido apreciaré siempre cualquier apoyo que venga de la Comisión, que venga de las demás instituciones del Estado. Pero ¿estaría preparado ya el Ministerio Público para dejar la dependencia que muchas veces se ha tenido con la CICIG? Es la obligación que tenemos los que dirigimos el Ministerio Público de tener las capacidades para responder a toda la problemática existente y consecuentemente realizar la investigación que en derecho corresponde. ¿Le pondría usted un plazo a este tema? Fíjese que ya está contando a partir del 17 el plazo que yo me he propuesto para poder brindar todas las capacidades, tanto a los fiscales como a los investigadores. Como parte también del plan, estamos nosotros apuntándole a la profesionalización, tanto de fiscales como investigadores, ¿verdad? La Escuela de Asuntos Fiscales simple y sencillamente está enfocada en cuanto al trabajo de litigio, pero no así a la capacitación y formación de investigadores. Y los investigadores son parte fundamental porque es el que le da el soporte probatorio a todas las acusaciones planteadas ante los órganos jurisdiccionales. Sí, se hablaba de un traspaso de habilidades, de conocimientos de la CICIG al Ministerio Público. Debe irse haciendo entonces, entiendo, por lo que interpreto, paulatinamente, ¿no? Paulatinamente, y se entrará pues a conocer cómo es que se está relacionando estas instituciones, a manera de establecer si se está o no se está adquiriendo esas capacidades, pero aunado a eso es responsabilidad de la dirigencia del Ministerio Público ir incorporando todas estas capacidades también. Hay un tema en el trabajo y en la presentación del Ministerio Público de los diferentes casos, y es esta presunción de inocencia que muchas veces ante los medios de comunicación ya se condena moralmente, digamos, a los señalados sin esperar una condena jurídica. Tanto así que la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU en su visita a Guatemala mostró su preocupación por el tema. ¿Cuál es su concepto, doctora? En principio, la ponderación normativa es sumamente importante. La Constitución en sus artículos 13 y 14 regula con exactitud la presunción de inocencia. Aunado a eso y en armonía con lo que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del propio Ministerio Público, ¿verdad? Que no se puede estar dando información si se atenta contra este principio fundamental de la presunción de inocencia. En ese sentido, seremos cuidadosos y atendiendo a las normas constitucionales y legales, se atenderá cada caso en particular, siempre y cuando no se ponga en peligro la investigación ni se inobserve el principio de presunción de inocencia. Bueno, aquí también quisiera preguntarle, porque si nos vamos al tema de las cárceles, que es derivado de las decisiones de los jueces que no terminan de resolver, pero hay un hacinamiento en las cárceles y se ha hablado de la posibilidad de implementar las medidas sustitutivas. ¿Está usted a favor de esta idea, doctora? En principio, por mandato legal, tenemos todos las instituciones que intervenimos en el proceso la obligación de revisar las medidas periódicamente. Sin embargo, este ejercicio pues no se está llevando a cabo por ninguna de las instituciones. Entonces nosotros como Ministerio Público y en atención y cumplimiento a lo que nos establece el artículo 251 de la Constitución, que nos mandata velar por el estricto cumplimiento de las leyes, vamos a hacer las revisiones pertinentes y las personas que ya hayan culminado su sentencia obviamente tienen derecho a la libertad y así se va a solicitar ante los órganos jurisdiccionales. Aunado a ello también se tiene entendido que hay muchas personas que están guardando prisión sin ni siquiera tener la primera declaración y en ese sentido pues aún su estado está pendiente de resolverse y entonces también se va a intervenir para que se pueda resolver en cada caso
verdaderamente la situación jurídica de cada sindicato. Sí, digamos aquí sería acelerar, porque pues, está el caso, por ejemplo, del coronel Chiroy, que pues lleva ya 6 años en prisión y la pena que se le hubiera impuesto en todo caso por haber sido acusado por incumplimiento de deberes sería de 4, entendemos. El MP ha presentado 25 recursos, al parecer, para este mismo caso. Es ahí donde habría que intervenir. Donde doctor. vamos a intervenir, ¿verdad? Vamos a ser muy cuidadosos del principio de legalidad, del respeto al debido proceso, del respeto a todas las garantías procesales que tienen las personas. Sí, porque muchas veces se habla y se dice que al violar este debido proceso hay como una justicia selectiva, ¿no? Sí, en el caso pues de la formación que llevo, afortunadamente esto va a permitir que veamos con ojos de legalidad ajustadas a las leyes que nos rigen. No podemos nosotros aplicar lo que no podemos aplicar. Simple y sencillamente somos sujetos a lo que la Constitución y las leyes nos establecen, y de ahí la responsabilidad de analizar cada caso en particular, ¿verdad? Creamos la metodología adecuada con las fiscalías a manera de que tengamos un diagnóstico inmediato de todos los casos que están siendo conocidos por cada una de las fiscalías, a manera de que los que aún no tienen investigación iniciada, no obstante tener 2, 3, 4, 5 años de estar en las fiscalías, todavía no han tenido un mínimo de investigación. Nosotros vamos a reactivar para darle la respuesta a la población. La población está esperando una respuesta del Ministerio Público. Claro. Por supuesto que ese es el trabajo del Ministerio Público. Las decisiones de los jueces no se pueden influenciar, pero tal vez se puede inyectar cierta dinámica, entiendo, al fortalecer la investigación y presentar las pruebas. Además, se tiene la articulación y la coordinación entre todas las instituciones. Y en ese sentido también tenemos que coordinar acciones propias a manera de agilizar, puntualizar los problemas que se están generando en el sistema de justicia y tratar de darle una solución inmediata a todos estos problemas. Aunque usted ha esbozado estos ejes de trabajo y entendemos por dónde podría ir la dinámica, que obviamente el 17, cuando asuma, me decía usted, a las 8 de la mañana ya estará con el cargo ejerciéndolo. ¿Cómo quisiera terminar los 4 años? ¿Qué fortaleza quisiera que tuviera el Ministerio Público cuando usted termine su gestión? Queremos sistematizar todos los procesos de investigación en el Ministerio Público. Está certificado con el ISO 9001-2015 la Fiscalía de Extorsiones. Entonces, este mismo modelo vamos a reproducir a todas las fiscalías, a manera de dejar sistematizada el trabajo de investigación del Ministerio Público, y de ahí que llegue quien llegue de fiscal general. El Ministerio Público va a ser una institución modelo a nivel del sistema de todos los entes de justicia. Esa es la pretensión, si Dios no lo permite, en las fuerzas, con todo el apoyo del equipo y de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Doctora Porras, usted ha sido magistrada de sala, magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, trabajó como fiscal, tiene esa carrera, pues es jurista, abogada, pero ¿cómo se siente a pocas horas de asumir la jefatura del Ministerio Público, con la que no sé si algún día soñó o pensó? Pero ¿qué hay en su interior? ¿Qué peso piensa que va a caer sobre sus hombros en esta responsabilidad? Tengo la oportunidad de servirle a Guatemala como siempre lo he hecho. Soy una mujer de trabajo, soy una mujer responsable, con mística de trabajo. Y en ese sentido, pues es un reto más en el ejercicio de mi profesión, que lo voy a hacer pudiéndole manifestar a la población guatemalteca que estoy comprometida en el fortalecimiento del Estado de Derecho, que es lo único que va a garantizar la armonía y la paz social. ¿Qué dice su familia de esta elección que tuvo el presidente sobre su persona? Siempre ellos están apoyándome en todo el ejercicio de mi profesión a lo largo de los 35, 40 años que tengo. Ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados. ¿Cuál es su círculo más cercano familiar, doctora?
Pues fíjese que nuestro círculo familiar siempre se ha mantenido a nivel de todos mis hermanos, mi esposo, mi familia, mis hijos, todos somos un grupo verdaderamente muy interesante. Con gran apoyo. Seguramente, ¿verdad? Y entiendo que tienen mucho el valor de familia, de esa unidad de la cual usted debe ser eje principal, supongo también, ¿verdad? Pues como buena mujer defensora de sus tradiciones, de lo que sus padres le heredaron. Afortunadamente, es lo que le tengo que agradecer a mis padres, los valores que nos han trasladado, ¿verdad? De generación en generación, y esto nos ha permitido siempre mantenernos unidos, todos los hermanos. Y a sus hijos, pues igual, por supuesto que... Igual, Ajá. Sí. ¿Cuántos hijos tiene, doctora? Solamente uno. Un hijo. Sí. ¿Y siguió la carrera de jurista? No. No. Bueno, será mejor o peor, no sé cómo lo interprete. Pues así es. ¿Y es familia de abogados de alguna manera? Fíjese que mi esposo es abogado, ¿verdad? Entonces, mis hermanas pues son maestras, yo también soy maestra, ¿verdad? Me he enamorada de la docencia, enamorada de la docencia, soy académica, ahí sí que de todos los niveles, preprimaria, primaria, básico, diversificado y universidad. Pues felicitaciones, doctora, gracias por tomarse el tiempo. Sabemos que es un cargo difícil, pero pues usted lo asume y ya estaremos en un posterior contacto. A nombre de la audiencia de Noticiete, pues gracias por esta apertura. Ya luego el tiempo nos dará para hablar de casos puntuales y de situaciones específicas, de la cual también hay mucha necesidad y demanda de la población guatemalteca. Muchas gracias a usted, muy buena noche, y estamos siempre aperturando las puertas para todos los medios de comunicación. Muy amable. Gracias, doctora. Muchas gracias. Consuelo Porras, nosotros estamos pues terminando esta entrevista, más no así el noticiero. Tenemos importantes noticias para ustedes, lo más relevante de la jornada, cuando volvamos de la pausa comercial. Quédese con nosotros. Buenas noches. Luego de la entrevista seguimos con las noticias. El Ministerio Público y la CICIG dieron a conocer que entre los años 2012 y 2015, durante el gobierno del Partido Patriota, se encontraron plazas fantasmas en distintas modalidades en el registro de información catastral, el RIC. El desfalco de la institución llegó a casi 5 millones de quetzales. Se pudo establecer la existencia de 3 modalidades de plazas fantasmas. La primera, plazas referidas, en las que el contratado se queda con el porcentaje. Son plazas de personas recomendadas dentro de la institución. Estas no cumplen con el objeto del contrato, se quedaban con un porcentaje de dinero y el resto se daba a las personas que les refirió para realizar la contratación. Una segunda modalidad, plazas referidas, en las que el contratado se queda con el dinero. Estas plazas corresponden a personas contratadas por la institución. Estas no cumplen con el objeto del contrato y se quedaban con la totalidad del dinero. Una tercera modalidad, plazas pagadas por RIC, en las que el contratado realizaba otras actividades. Estas plazas realizaban actividades que no correspondían a las asignadas por la institución, pero sí trabajaban para la persona que los refirió. Esta estructura causó una pérdida financiera calculada hasta este momento en 4.893.000 quetzales y se refiere solo al primer grupo de plazas que esta investigación pudo acreditar, aunque existen más de 50 contrataciones referidas y gestionadas con la misma modalidad que todavía se encuentran en análisis. En el caso del tema de financiamiento ilícito electoral al partido FCN Nación, el MP y la CICIG dieron a conocer que a principios de junio deben presentarse a tribunales aportantes del partido oficialista. También se refirieron a la Secretaría General del mismo. Respecto del partido FCN Nación, se ha solicitado a la autoridad judicial citación para audiencia de primera declaración que se realizará el 1 de junio. Este evento número 3 se refiere a los aportantes, únicamente a los aportantes en esta fase de la investigación. Yo estimo que habiendo
investigado de manera preliminar estas 3 fases, sí existen elementos abundantes para pensar en la posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la República, quien en aquel momento era el secretario general del partido FCN Nación. Está la Fiscalía todavía recabando algunos datos que asumo en 8 o 15 días podrían permitir plantear la solicitud de antejuicio. Telma Aldana e Iván Velázquez dieron su última conferencia juntos. El comisionado se refirió al trabajo que desde el año 2015 llevó a cabo con Aldana y se refirió a ella de la siguiente manera. Hemos tenido una identidad en el enfoque, en la necesidad de profundizar esta lucha contra la corrupción. Siempre expresamos que nadie está por encima de la ley, que todo lo que debe hacerse se hace, que no íbamos a ocultar nada de nadie, que los casos saldrían cuando tuvieran los elementos probatorios necesarios para poderlos judicializar, y que todo eso lo observamos realmente en todas nuestras actuaciones desde el inicio, que naturalmente llega un momento de culminación de una gestión, como también habrá de llegar la culminación de la gestión mía, pero que el compromiso que reveló durante todo este tiempo obliga a afirmar que lamento. Esta mañana, detenidos a combatir la trata de personas, y una mujer de origen nicaragüense figura como líder de la banda de traficantes de personas. Marta Luz López es la nicaragüense que fue capaz de liderar una banda dedicada al traslado, ingreso y recepción de migrantes africanos, con el objetivo de ingresarlos de forma ilegal a los Estados Unidos. La misma manera de operar era la utilización de cada organización localmente proveía a los migrantes su estadía en determinados países para que ellos pudieran o albergar o de alguna manera ser trasladados. Cabe recalcar aquí que en Guatemala, al momento de ingresar, podían ingresar ya sea por el departamento de Chiquimula y posteriormente eran trasladados. También existían personas que se dedicaban al resguardo de estas víctimas y posteriormente pues el traslado. De alguna manera ellos también realizaban envíos a través de transacciones electrónicas en donde recibían los pagos para poder continuar hacia México. Luego cuando llegaban a México pues ya eran conducidos por otra estructura y posteriormente su llegada final que era Estados Unidos. La líder de esta estructura es ciudadana nicaragüense y es por eso de que ella pues tenía esa posibilidad de poder tener información en relación a los migrantes que ingresaban desde Nicaragua y en el cual pues ellos comenzaban a controlar a los migrantes. También con esta estructura colaboraban pilotos del transporte público, quienes movilizaban a los migrantes. Algunos migrantes eran ubicados en transportes públicos, es por eso que el día de hoy hubieron algunas capturas relacionadas a pilotos de transporte público, así como ayudantes, porque ellos cooperaban en el traslado de estos migrantes. En otras oportunidades también los trasladaban por medio de taxis. Entonces también el día de hoy hubieron detenciones de personas que tenían taxis que tenían a disposición de esta estructura. Estos operativos se realizaron a nivel regional, pero también en Brasil, desde donde eran trasladados los migrantes. Los resultados del operativo a nivel regional, Guatemala, como ya lo indiqué anteriormente, pues fueron 14 allanamientos, 16 personas aprehendidas y 2 personas rescatadas. Al igual, por el momento, pues Panamá registra 10 allanamientos, de los cuales hay 5 personas aprehendidas y todavía se encuentra en desarrollo. Honduras registra 7 allanamientos y 6 personas aprehendidas y personas rescatadas. Fue la cantidad de 50 personas migrantes que se encontraban albergadas dentro de los inmuebles donde se encontraban las personas donde fueron los allanamientos.
y Brasil, que en estos momentos todavía se encuentra en desarrollo y todavía no arroja algún resultado de los cuales pues se puedan informar. En total fueron 31 allanamientos en los operativos regionales, 27 personas aprehendidas y 52 personas rescatadas. Los detenidos tenían varios roles dentro de la estructura, pero la lideraba una mujer de origen nicaragüense. Y por flagrancia, pues también fue capturada una persona por el delito de tráfico ilícito de migrantes, toda vez de que al momento en que se realizó el allanamiento, inspección y registro, se le encontró a unos migrantes que estaban siendo albergados por esta persona y que efectivamente forma parte de la estructura criminal. Los detenidos son señalados por el delito de tráfico ilegal de personas y asociación ilícita. Estamos de regreso con más información. Un piloto del transporte extraurbano fue blanco de sicarios en la cuesta de Villalobos. Este es el segundo ataque en contra de un conductor de la empresa transurbana. El ataque armado se dio en contra de un piloto del transporte extraurbano Transuama, que cubre la ruta de Amatitlán-Segma. El escenario fue la cuesta de Villalobos, Villanueva. Sicarios a bordo de una motocicleta realizaron varios disparos en contra del conductor Jorge Mauricio Pérez, de 44 años de edad, quien aún con signos vitales fue trasladado por bomberos municipales a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde minutos después falleció. La cámara de seguridad que llevaba la unidad logró grabar a los responsables de disparar. Algunos pilotos y ayudantes, quienes llegaron al lugar, indicaron que desconocen si los propietarios ya cancelaron la cuota del mes de la extorsión que cobran los pandilleros. El sábado pasado se dio un primer ataque en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico. Allí resultó herido el piloto de 2 impactos de bala. Algunos conductores de esa empresa aseguran que analizan si continuar prestando el servicio, ya que temen por sus vidas. Fueron asesinadas también. Esto sucedió en la antigua Guatemala. En esta situación se da... No, vamos a rectificar, es la antigua carretera Amatitlán. Resulta que sobre el kilómetro 22 había permanecido el carro estacionado y no es hasta que llaman a los bomberos que se dan cuenta que había 2 personas asesinadas en su interior. Veamos. Como si se tratara de una película de acción, sujetos desconocidos propiciaron más de 35 balazos a 2 hombres, quienes se transportaban en un vehículo particular de color rojo, sobre el kilómetro 21 de la antigua carretera que conduce hacia Amatitlán. Sin piedad de Dios, los delincuentes arremetieron contra la vida de los jóvenes, dejando en el lugar 37 casquillos de bala y varias heridas en los cuerpos de las víctimas, provocándoles la muerte inmediatamente. Bien, a eso de las 4:30 entró una llamada telefónica a la 29 Compañía de Bomberos de la localidad, informándonos que había una persona herida de arma de fuego en dicha dirección. Cuando llegamos al lugar se constató que se trataba de 2 personas de sexo masculino que estaban acribilladas, ya fallecidas, de aproximadamente 37 y 40 años. Se encontraban en el interior de un vehículo color rojo, marca Honda Civic. ¿Se ha podido verificar cuántas heridas de bala tienen ellos en su cuerpo, oficial? Pues nosotros solo verificamos lo que es el vehículo y le contamos 37 perforaciones, y las personas tienen todo lo que es el rostro y lo que es el abdomen, tienen heridas de arma de fuego. Además, el tránsito vehicular se vio afectado por varias horas debido al incremento de la lluvia acompañado con este ataque. La lluvia se ha... Un gusto haber estado con ustedes. Yo por mi parte me despido de ustedes, pero vea la siguiente nota. Y es que la fuerte lluvia de las últimas horas ha causado inundaciones en diversas regiones del país, además de atascos en el tránsito, sobre todo en zonas urbanas. Pasado este mediodía, una fuerte lluvia como parte de la temporada de invierno que ya se ha establecido en el país, afectó la mayor parte del territorio nacional y de inmediato provocó varios estragos. Una de las comunidades afectadas por la torrencial lluvia es Santa Lucía, Coxumalguapa, Escuintla, donde una fuerte correntada arrastró varias motos e inundó las calles, provocando dificultades para transitar a pie. Algo similar ocurrió en San Juan Ostuncalco, donde la acumulación de agua provocó una correntada que dejó a su paso lodo y piedras en esta población de Quetzaltenango. En el departamento de Guatemala la lluvia también fue intensa.
En algunos de los municipios aledaños a la capital, el aguacero duró varias horas como el mismo. Villanueva no quedó ajeno a las secuelas de la intensa lluvia. Las calles del centro del municipio se inundaron por completo, provocando dificultades para la movilización de vehículos y peatones. En Tacisco, Santa Rosa, las calles parecían ser la cuenca de varios ríos, pues el agua circulaba con fuerza por las principales vías de circulación. Pero en el caso de Mazatenango, Suchitepeques estuvo a punto de convertirse en el escenario de la primera tragedia de la temporada lluviosa. El aguacero provocó el súbito desbordamiento del río Sacua y este estuvo a punto de arrastrar a un vehículo donde se transportaban varios estudiantes universitarios. Afortunadamente, otros automovilistas que circulaban por el lugar ayudaron a los afectados y evitaron la tragedia. Bueno, gracias a Dios no pasó a más de un susto y que pudieron rescatarlos. Así que este es un llamado a la precaución si usted circula en las carreteras o incluso en estas áreas que han sido nombradas como áreas de riesgo. Estamos concluyendo. Gracias por habernos acompañado esta noche. Como siempre, regresamos mañana, Luis. Así es, Maritza. Incluso hay una buena neblina esta noche en algunas áreas de la ciudad capital, tanto que estaba la inquietud si estaba abierto o no el aeropuerto, pero está funcionando normalmente, pero son las condiciones a las que ya tenemos que acostumbrarnos porque el invierno llegó. Yo me voy recordándoles que este 18-19 es la Teletón. Esperamos pues que todos participamos porque es el esfuerzo de todos. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.